En el episodio anterior te mostramos cómo fue llegar con nuestro motorhome, con el que venimos viajando hace casi 5 años por toda América desde Argentina a una de las ciudades más famosas e importantes del mundo, Nueva York. En el primer día visitamos el Times Square, caminamos por la Quinta Avenida, disfrutamos de un hermoso atardecer en el Empire State y asistimos a un partido de la NBA para ver a los New York Knicks. En este video te mostraremos todo lo que hicimos durante 6 días en la ciudad que nunca duerme, viviendo en un motorhome. Segundo día de recorrida acá por Nueva York. Volvimos a dejar la camioneta en el mismo lugar. Hemos pasado una noche súper tranquila. La verdad que ni siquiera pasan demasiados autos por acá a la noche, así que se duerme súper bien. Esto que estamos viendo acá es algo que ya vimos en varias cuadras en nuestra recorrida por la ciudad. Fíjense, miren ahí adelante. Lo que no sabemos es cómo funciona, si sacarán toda la basura de los edificios porque tendrán un horario. Sí, mira, sí. Hay unas bolsas acá que ya se llevaron. Que deben hacer separación de residuos. Todas las bolsas celestitas parece plástico, las transparentes lo que es cartón, pero sí, a diferencia de otras ciudades, hemos visto mucho más estas bolsas de basuras en las veredas. Hoy vamos a arrancar nuestro recorrido por Wall Street, así que volvemos al transporte público. Tenemos casi una hora de viaje para llegar hasta allá, así que arrancamos bien tempranito el día de hoy. Y ya estamos en Wall Street, qué lugar tan famoso que vamos a recorrer el día de hoy. Y como ya hemos contado muchas veces, que en las grandes ciudades nos gusta poder hacer un free walking tour, que son actividades que son, como dice su nombre, gratuitas. Uno recorre la ciudad con un guía que te va contando del lugar y demás, y después uno lo que hace es pagar al final una propina, lo que considera que haya costado la actividad. Nosotros siempre usamos para estas actividades la plataforma Civitatis, que además pueden encontrar muchísimas más actividades o traslados y excursiones para organizar sus viajes, así que en la descripción de este video les dejamos el link por si quieren hacer como nosotros un free walking tour. Y ahora vamos a conocer la famosísima Wall Street. Nuestro recorrido empieza frente al Museo Natural del Indio Americano. El guía nos contaba que es un lugar muy recomendable, que es gratuito, así que después, si nos queda tiempo, vamos a intentar venir, y si no, les dejamos el dato a ustedes. Y frente se encuentra el Bowling Green. Este parque que estamos viendo acá es el parque más antiguo de la ciudad, y allá en aquella multitud de gente que se ve por ahí atrás, están frente al famoso toro de Wall Street. Yo creo que no vamos a duplicar nuestros ahorros porque no vamos a hacer toda esa cola para tocarle los huevos al toro. Miren la locura de gente que hay para sacarse la icónica foto tocándole los huevos al toro. A ver, quiero ver si por acá lo puedo tocar. Bueno, a ver. No le tocamos los huevos, pero le tocamos un cuerno. Yo calculo que debería ser lo mismo, ¿no? Vamos a dejar un mapita acá para que vean en qué parte de la isla de Manhattan nos encontramos. Estamos en la puntita y en estos momentos estamos en The Battery Park. Este lugar, seguramente, si quieren ver y divisar la famosísima Estatua de la Libertad, que estamos a punto de verla, es el lugar ideal para venir. Pero además, lo que hay acá es un homenaje a todos los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. A mis espaldas se ven unos pilares, hay unos 8 en total. Asimismo, si le habrán prestado atención, siempre el águila, que es el águila calva, que tuvimos la suerte de ver cuando estuvimos en Alaska, es el símbolo de Norteamérica, dado que acá es el ave que puede volar más alto. En Sudamérica hemos hablado siempre del cóndor, pero en Norteamérica el águila calva, y de hecho también está en la bandera de México, y siempre en los Estados Unidos siempre aparece la figura del águila. Estas tierras originalmente estaban habitadas por el pueblo Lenape, pero en el año 1624 llegaron los holandeses y fundaron un asentamiento llamado New Amsterdam en la isla de Manhattan. Luego, en 1664, los ingleses tomaron el control y lo renombraron como Nueva York, en honor al duque de York. La ciudad fue clave en la revolución de las 13 colonias, sirviendo como una de las primeras capitales de los Estados Unidos tras la independencia. Esto es algo muy típico de la ciudad de Nueva York, que un montón cree que puede llegar a ser contaminación, pero no. Eso que se ve ahí
es vapor de agua y se ve en un montón de puntos de la ciudad. Y eso se debe a que hay toda una red de tuberías de vapor de agua de más de 300 kilómetros que abastece todos los edificios de acá de Manhattan, y ese vapor de agua se usa para los lavaplatos, para los lavarropas. Cada uno de los edificios lo administra y es como un servicio más. Como uno tiene agua, luz, cloaca, también tiene vapor de agua. Y en este recorrido por Wall Street no podía faltar la visita a la bolsa de valores, la bolsa de Wall Street, la bolsa más importante del mundo. Y un dato curioso es que Wall Street no está en la calle Wall, está en esta calle que se llama Broad. Sin embargo, se llama Wall Street porque el primer precio estipulado de las acciones lo pusieron un grupo de personas debajo de un árbol en la calle Wall Street, que está acá a la vuelta, y por ese motivo también han plantado un árbol ahí haciendo referencia a ese momento. Ese edificio que se ve ahí es la Reserva Federal, y escondidos y resguardados como a 20 metros bajo tierra se encuentra un cuarto de la Reserva de Oro del Mundo escoltado ahí. Es un edificio que se puede visitar, pero hay que reservar con un mes de anticipación. Y ahora estamos a punto de ingresar a este edificio donde se grabó la película del Lobo de Wall Street. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. Si no la han visto, súper recomendable para meterse en el escenario que estamos recorriendo en estos momentos. Además de la belleza del edificio, es zarpado cómo brilla, lo limpio que está y con la cantidad de gente que pasa caminando. Lo calentito que está, porque está muy frío, se vino el invierno con todo. Está tan brillante el piso que siento que si miraste ves. O sea, se refleja el techo. Es muy copado. Santi decía que el invierno se está acercando. Winter is coming. Hacen unos 13 grados, pero la sensación es de 10 y a la sombra se siente bastante fresco. Pero lo que iba a decir es que no solo se está viniendo el invierno, sino que se está acercando la Navidad. ¿Qué día es hoy? Hoy es 16 de octubre. Estamos a 2 meses de la Navidad y ya es la segunda vez que encontramos. Ayer vimos también ahí cerquita de donde estábamos recorriendo el Times Square que están adornando los árboles con las lucecitas de Navidad. Sin dudas que en algún momento vendremos a vivir las fiestas acá, Navidad y Año Nuevo, para compartirles a ustedes cómo son acá en Nueva York. Debe ser muy lindo y muy frío también. Seguro que sí. Y hemos llegado a uno de los lugares más tristes y más icónicos de la ciudad, que es el Memorial, en donde estaban las famosas Torres Gemelas. Es difícil de mostrar en la filmación, pero cómo se nota el hueco que ha quedado, porque en el lugar donde estaban las torres, ya van a ver, hicieron un monumento, y es impresionante cómo se nota rodeado de edificios y el hueco gigante que quedó acá en la ciudad. Con Santi muchas veces hablamos y creo que con las veces que hemos estado conversando con amigos siempre decimos que es un día que marcó tanto al mundo que al día de hoy uno se acuerda qué estaba pasando, o sea, dónde estabas cuando salió la noticia. Yo me acuerdo que para ese entonces, esto fue en el 2001, yo tenía 8 años, me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela en Mendoza viendo la televisión, era el cumpleaños de mi cuñada justo ese día y fue como la imagen de la televisión. ¿Vos? Sí, qué locura. Yo estaba en la casa de un amigo, me acuerdo de haber entrado al comedor y que los padres estaban viendo ahí el noticiero. Qué locura y qué imponente este lugar, miren lo que es. Hoy en día, donde estaban las 2 torres, se encuentran estas piscinas, wow, el agua cayendo.
sea, tiene exactamente el mismo tamaño que tenía la torre. Y todo alrededor están grabados los nombres de todas las víctimas. Que la sensación que genera estar acá es muy difícil de explicar. Es difícil de transmitir con palabras, sí, digamos, porque realmente vamos caminando por acá y la piel, o sea, se me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, esta es la torre sur, donde construyeron esta pileta, y ahí atrás es la torre norte, donde estaba la torre gemela norte, que son las dos exactamente iguales. Bueno, y esta no sé si estará o en mantenimiento o qué habrá pasado, que está vacía, está sin agua. y junto a este memorial se construyó la torre que les estábamos mostrando ayer, que es esta que se ve acá, la One World Trade Center, que es el edificio más alto de Nueva York y es el 7º edificio más alto del mundo. Qué contraste, ¿no? Ver este edificio acá y el memorial acá abajo. Miren, este árbol es el único que sobrevivió a los incendios de ese día. Dice que cuando llegaron los bomberos lograron sacar el árbol, lo llevaron al jardín botánico donde lo mantuvieron vivo y después lo trajeron y lo volvieron a colocar acá en el mismo lugar en donde estaba. Y los edificios que se ven alrededor son edificios nuevos, que todo lo que se ve acá con vidrio, porque no se vieron afectados directamente, los derrumbaron y los volvieron a construir porque si no, con el paso del tiempo se iban a derrumbar. Y estamos por ir a hacer otro imperdible en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, que es ir a visitar la Estatua de la Libertad. Pero antes de pasada, son las 2 de la tarde, vamos a comer algo. Nuestro guía nos recomendó unos panchos que dice que son los mejores de la ciudad, así que de pasada vamos a probarlos. Estos son los panchos o hot dog que nos recomendaron. Los precios empiezan a partir de $6. A ver. Está bueno, pero es un pancho, no sé cuánta diferencia puede haber entre panchos, pero está rico. Ya estamos en el barco para hacer la navegación, para conocer la Estatua de la Libertad. La navegación tiene un costo de unos $25. Ese es el precio base, eso te incluye la navegación desde Manhattan. También se puede contratar desde New Jersey. Nosotros que sacamos desde Nueva York, sale desde el parque que estuvimos recorriendo a la mañana, el Battery Park. Las entradas se pueden contratar en el Castillo de Clinton, en el Battery Park, se pueden contratar por internet y si no también, como lo mismo que les contaba ayer de cuando estuvimos visitando el Empire State, si compran algún pase de esos para visitar varias atracciones, también ya lo tienen incluido por ahí, lo que sí tienen que reservar el horario porque incluye una navegación. Lo mejor que tiene esta navegación es contemplar la vista de la ciudad para todos lados. Miren lo que es, qué manera de haber edificios, gente. Para acá, para acá, para acá, para acá. No, es una locura. Qué locura la vista que hay de Manhattan de acá, es impresionante. La isla donde estamos en estos momentos, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, se llama Liberty Island, la isla de la libertad, y hay unas panorámicas acá de cómo era la ciudad
antes. Miren lo que era para el 1908, los pocos edificios que existían construidos. Ya en 1934 cómo fue creciendo la ciudad. 1997, miren esta imagen que era un ícono para ese entonces con las Torres Gemelas. Y hoy los principales edificios que más sobresalen y de los que hemos venido hablando a lo largo de todo el video: el Empire State, el One World Trade Center. Qué increíble que se ve tan chiquitito de acá el Empire State. Pensar que estuvimos ayer, ahí cerca se ve el One World Trade Center, se ve chiquitito. La noche que llegamos a Nueva York, que les hablábamos del río, les estábamos mostrando este que se ve aquí, que es el río Hudson, pero lo más característico que tiene Manhattan, que como decíamos es una isla, está rodeada de dos ríos. Aquí el Hudson y acá el río este, que es además donde está el famosísimo puente de Brooklyn, y atrás, bueno, ahora justo nos está tapando el muelle, pero atrás todos esos edificios que se ven es Brooklyn. Venimos escuchando la audioguía, la verdad que está súper interesante, así que la recomendamos. Y recién escuchábamos que para tomar magnitud, en la tablita esa que tiene Liberty en la mano, entran 2 automóviles, o sea, podrían estacionar 2 autos para tomar magnitud del tamaño que tiene. El tamaño que tiene la estatua es de 46 metros y el peso equivale al de 50 elefantes. Yendo a la historia de este importante símbolo, no solo de Nueva York, sino que es uno de los símbolos de Estados Unidos, y la verdad es que es una figura muy famosa que hemos visto en un montón de lugares, que inclusive se han hecho réplicas, y es que fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar los 100 años de independencia. El día de la declaración de la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio de 1776. Otro dato curioso es, en esa misma tabla que comentaba Santi, que podrían llegar a caber 2 vehículos, es que ahí está escrita la fecha de la declaración de la independencia. Y el nombre real que tiene la estatua es Libertad que ilumina al mundo, y por eso tenemos por un lado la antorcha, que representa esto de iluminar al mundo, y por otro lado en la cabeza la corona, que simboliza los rayos de sol, también iluminando al mundo. Seguimos aprovechando a dar unas vueltas y disfrutar de las vistas de la estatua y además de las hermosísimas vistas de la ciudad. Como datos curiosos para contarles, por un lado es la persona que diseñó por dentro la estatua fue Gustave Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel en París, y por dentro está toda hecha de hierro y todo lo demás es cobre, pero es muy finito. Y otra cosa curiosa con la construcción de la torre es que toda la parte de arriba, digamos, de la estatua en sí, fue por parte de los franceses, pero toda la parte de abajo, todo lo que es el pedestal, corría por cuenta de los estadounidenses. El tema era que los estadounidenses no querían poner plata para hacer esa construcción, entonces Pulitzer, quien le da el nombre a los premios Pulitzer, invita a la gente local a que donara plata para poder hacer esa construcción del pedestal, y para aquellos que hubieran donado dinero iba a publicar su nombre en el famosísimo New York Times. De esta manera, con ese dinero recaudado, más otra parte que tuvo que aportar el gobierno, se construyó el pedestal y después se inaugura este ícono que hemos estado visitando al día de hoy. Ya estamos de nuevo en el ferry para emprender el regreso. Tengo unos datos para que los tengan en cuenta cuando estén por hacer su visita a Nueva York. Se puede subir a la corona, pero también se puede subir al pedestal. Pero cualquiera de los dos van a tener que pagar un extra que es ínfimo porque son 30 centavos más, nada más que lo que implica es reservar con mucha anticipación. Y por otro lado, les decía que esta navegación también te incluye Ellis Island, pero las últimas navegaciones, como las que hicimos nosotros, que vinimos a las 3 de la tarde, no te da el tiempo para ir para allá porque ya a las 4 ya estás emprendiendo la navegación de regreso. Y por otro lado, si alguien no quiere hacer la navegación acá, no quiere gastar, hay un ferry que te lleva de manera gratuita a Staten Island, que es otra isla. Lo que te va a dar es que vas a poder apreciar desde una navegación una vista de la estatua. Pero de todos modos, si tienen la posibilidad, vale la pena venir hasta acá, por lo menos una vez en la vida, para poder ver de cerca este famosísimo ícono.
terminamos de recorrer, tomamos el metro, pasamos por el súper y nos vinimos al motorhome y estábamos cansadísimos, pero había mucho trabajo por hacer, así que ni bien llegamos al motorhome, nos pusimos a editar. Se ha hecho tardísimo, son las 10:30 de la noche y para cerrar el día de hoy, después de la recorrida y tarde de trabajo, ya estamos para ver un capítulo de Big Bang Theory. Y miren el platazo que se mandó Santi. Es un risotto. Es un risotto de champiñones, porque hoy comimos un panchito al mediodía, fue medio light, así que ameritaba una buena cena para terminar un gran día. Se nota que le diste mucho a la edición porque tenés los ojos rojos y cansados. Uf, es que todo el día de hoy fue eterno. Cuando agarre la cama. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita, porque todos los jueves y domingos hay 2 videos, salga el sol, llueva, nieve, lo que sea, en este canal siempre hay 2 videos, así que acá estábamos terminando el video que sale mañana. Bueno, justo. Vamos a comer. Día número 3, recorriendo la ciudad que nunca duerme, la ciudad más cara del mundo, la ciudad más grande de Estados Unidos. Qué locura de ciudad. Vienen siendo unos días, no paramos en todo el día, volvemos al motorhome, dormimos, hoy nos levantamos, trabajamos toda la mañana, nos tomamos el metro, volvimos al centro, así que nuevo día recorriendo acá en Nueva York. La verdad es que, como les venimos mostrando, un placer moverse en el metro, súper fácil. Y ahora volvimos, pero esta vez para cruzar a otro distrito de los 5 distritos que tiene la ciudad de Nueva York. Nosotros todo este tiempo hemos estado recorriendo Manhattan. Ayer les hablábamos también de Staten Island, ese es el segundo. Por otro lado tenemos el Bronx, tenemos Queens y el quinto, que es el que estamos a punto de cruzar ahora, es Brooklyn. Pero lo más icónico que tiene cruzar a este distrito es el famoso puente de Brooklyn, debe ser uno de los puentes más fotografiados y famosos, creo que con el puente de San Francisco, el Golden Gate. Así que lo vamos a cruzar caminando. Miren lo que es la cantidad de gente que hay cruzando el puente en este momento. El puente de San Francisco no tenía esta cantidad de personas cruzando, te lo aseguro. Oficialmente estamos en estos momentos transitando por el famosísimo puente de Brooklyn y les voy a mostrar algo porque tal vez a ustedes les dé la misma curiosidad que tenía yo esta mañana cuando le preguntaba a Santi por dónde cruza uno. Miren, el carril viene por ahí debajo. Es increíble. Acá tenemos el otro carril que va hacia Manhattan y la pasarela está al medio y como se puede ver estamos como en una parte más alta que los vehículos y hay mucha gente. Impresionante la cantidad de gente que hay. Les voy a pasar un dato de algo que aprendimos ayer y me pareció muy práctico. En estos momentos estamos en el puente de Brooklyn, que es el que normalmente siempre se habla, pero son 3. Y la regla mnemotécnica para aprenderlo me pareció fantástica. BMW como la marca de los autos. El primero es Brooklyn con la B, el segundo con la M, el de Manhattan, que se ve ahí. El tercero con la W es el de Williamsburg. Así que ya saben, una reglita fácil para aprenderse cuáles son los 3 nombres de los puentes que hay acá. Lo que a mí me sorprendió es que uno siempre se imagina los edificios gigantes de Manhattan, pero miren también lo que es Brooklyn. Es impresionante el tamaño que tiene este distrito, que como bien decía Caro, no es un barrio, es un error muy común creer que Brooklyn es solo un barrio, no, es un distrito que tiene muchísimos barrios. Ni bien cruzas el puente de Brooklyn, el primer barrio con el que te encontrás es Dumbo, uno de los más famosos. Y como dato curioso, Dumbo es el acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, lo vamos a escribir acá, que sería debajo del puente de Manhattan. Y algo muy típico para hacer acá también es probar unas pizzas muy famosas. Esto nosotros no sabíamos, nos enteramos ayer cuando estábamos haciendo el Free Walking Tour. Hay 2 marcas muy conocidas, una es Grimaldi y la otra es Julianas.
Este está cerrando justo, así que nosotros vamos a probar las de Grimaldi's. Además de ser dos de las pizzerías más famosas que tiene Nueva York, hay una historia entre estas dos. Los dueños originales abren esta pizzería que se llama Grimaldi, pero después hay una disputa. Les dejo el dato para aquellos que quieran leer un poquito más de la historia. La vende, se la compra a los dueños actuales de Grimaldi y después surge un conflicto y los dueños originales abren otra pizzería con el nombre de Juliana. Así que si tienen la oportunidad, vengan a probar cualquiera de las dos que dicen que son muy ricas. Vamos a ver qué tal están las de Grimaldi. Hoy livianito, una pizza y seguimos. Una porcioncita. Miren el tamaño que tiene esta pizza. Vienen dos tamaños, una de 16 pulgadas y una de 18. Nosotros pedimos la tradicional. Esta costaba $26. Che, tengo un miedo de cortar la porción de pizza y que esto se me caiga. Es grande, pero es bien finita. Vamos a probarla. Acá somos muy fan del queso, así que le podríamos poner kilos y kilos de queso. A ver. No saben lo deliciosa que está esta pizza. Súper recomendable. Vengan a probarla. Love it is double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lowe's by the truck, up the budget, cashing it in. Damn, I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole, just like a golfer. If you ain't leeching, what can you offer? Ain't got it, they just be talkers. Ain't got it, they just be talkers. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. Después de haber disfrutado un delicioso almuerzo, hemos salido a caminar y miren lo que son estas vistas. Estamos acá del lado de Brooklyn. Acá tenemos el puente Brooklyn, el puente Manhattan, allá a lo lejos el puente Williamsburg que les mencionábamos anteriormente. Y este río que se ve acá es el río Este. Sin duda que Nueva York es una ciudad para caminarla y disfrutarla caminando, porque hay un montón de cosas que es difícil de transmitir en un video, porque no es que hay un lugar puntual, sino que uno va caminando y se va asombrando o con las construcciones o con los edificios y un millón de cosas más. Pero por otro lado, lugares como estos que acabamos de pasar también son ideales como para sentarse a disfrutar simplemente de las vistas que tiene la ciudad. Like it or love it, they know how we come and just send us the budget. She wanna suck in my hands and weed, she tell me don't touch it. What you doing? We bringing them vibes, they know we don't force it. Tell them don't rush us. Don't rush us at all. Hate us or love us, it really don't matter. Ain't holding no grudges, no. Ya estamos de regreso en Manhattan. Fuimos por el puente Brooklyn, volvimos por el puente Manhattan. Y encima estaba re lindo porque ya estaba empezando a caer el sol. Entonces se veía el contraste con el atardecer de fondo, bellísimo. Tremendo. Recién pasamos por encima del barrio chino, vamos a poner acá un par de imágenes. Se ve un contraste de la ciudad, lo pueden apreciar. Edificios ya pintados, con graffiti, nada que ver a lo que se ve de fondo, que son los edificios gigantes y típicos de la parte más céntrica de Manhattan. La verdad es que está muy bueno el plan, ir por uno, volver por el otro. Me dio la sensación, digamos, de que el puente de Brooklyn estaba totalmente lleno, muchísimo turista. Y como que en el puente de Manhattan, si bien cruzamos algunas personas que tenían aspecto de turista, muy poco. La mayoría de las personas eran locales, haciendo su vida diaria. Eso sí, hay algo para contarles del puente de Manhattan, que es que prepárense porque pasa el tren al lado. El ruido que hace
Yo no sé cómo hace la gente a vivir, porque están los edificios ahí al lado. No sé cómo hacen a vivir, se deben acostumbrar, pero es muy fuerte el ruido que hace. Y estamos en estos momentos caminando por todo lo que es Chinatown. Se ve enorme, todo decorado por ahí. Es uno de los barrios chinos más grandes del mundo, así que es también un recorrido clásico de la ciudad pasar por acá. Y de acá tenemos el barrio chino, pero si damos vuelta, Little Italy. Nel blue, di pinta di blue, felice. No me sé cómo sigue la canción, pero es re famosa. Tenés para elegir acá, el barrio que quieras. Miren ahí, enorme. Lo cansado que estamos. Hogar, dulce hogar. De nuevo llegamos a nuestra casita. Un placer, una tranquilidad, saber que está todo bien, re tranquilo. Andamos como unos neoyorquinos en el metro, vamos, venimos como si viviéramos acá, un lujo. Les voy a contar todo lo que hemos caminado estos 3 días en la ciudad de Nueva York. El día 1 caminamos 10,1 kilómetros. El día 2, 9,2. Y el día 3... 13,1 kilómetros. Y venimos de toda la semana, venimos caminando un montón porque con todas las otras recorridas que veníamos de Montreal, de Ottawa, de Toronto, venimos caminando en promedio yo te diría que unos 8 kilómetros por día cada que salimos a recorrer una ciudad. Qué cansancio. Vamos a cenar algo, descansar, porque todavía queda mucho por recorrer en esta ciudad. Hacía mucho que no volvíamos a la rutina como estos días. 4º día en Nueva York, hoy nos hemos levantado, hemos trabajado toda la mañana, tomamos el subte, lo que sí, siempre una parada diferente. Totalmente. Y lo que tiene Nueva York es que yo creo que te podrías quedar toda la vida y vas a seguir encontrando cosas para hacer. Requiere mucha organización cuando vayan a venir, planificarse, organizar qué lugares van a querer conocer y priorizar porque es imposible hacer todo. Nosotros hoy es el 4º día sin parar de recorrida. Yo creo que es un plan para hacer en modo tranquilo y relajado, por lo menos en 5 o 6 días, una semana, para venir de mínima y después de ahí para adelante, yo creo que todo el tiempo que uno se quiera quedar, nunca se terminan las cosas para hacer. Nosotros, de todos modos, como siempre contamos, que la diferencia que tiene nuestro estilo de vida es que no estamos de vacaciones, sino que estamos trabajando, entonces muchos mediodías se los hemos dedicado a trabajar y si no, bueno, si uno viene de viaje, de vacaciones, le dedicas esas horas a recorrer. El lugar que vamos a visitar ahora, yo estoy seguro, pero seguro que la gran mayoría de ustedes lo conocen. No sé si por el nombre, pero por la película que ahora les vamos a mostrar. Hemos venido al Museo Americano de Historia Natural, más conocido como el museo de la película Una noche en el museo. El costo de ingreso es de $30 estadounidenses por persona. Esta mañana leímos y para recorrer el museo completo te estiman unas 5 horas. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York fue fundado en 1869 y es uno de los museos de ciencia más grandes y reconocidos del mundo. Tiene alrededor de 45 salas de exhibición permanente distribuidas en 4 pisos y temáticas diversas. Estas incluyen, entre otras, salas dedicadas a los dinosaurios, los mamíferos de América del Norte y África, la biodiversidad, la vida marina, las culturas indígenas, geología, minerales, además del planetario Hayden, que ofrece experiencias en astronomía y ciencias espaciales. Yo no te veo a vos 5 horas acá adentro. Yo si me quedo 5 horas acá, me sacan en ambulancia directamente. La primera cosa que nos llamó mucho la atención, si ustedes ven la película, al ingreso del museo y que es parte del actor principal, hay un dinosaurio. Ese dinosaurio no está ahí realmente, lo pusieron para la película. Así que vamos a recorrer todo el museo a ver si lo encontramos. Hemos ingresado por la parte de minerales
Mirá qué bueno esto. Me recuerda muchísimo cuando estuvimos, ¿te acordás en Misiones? Sí. Se me fue el nombre de... Las minas de Wanda. Exactamente. Pero eran mucho más chiquitos. Mirá el tamaño que Mirá, tiene de hecho, esto. justo lo que estaba diciendo, en las zonas donde se puede encontrar Misiones, acá está. Nosotros eso lo pueden ver, así que para aquellos que nos estén viendo desde Sudamérica, pueden verlo en las minas de Wanda en Misiones. Esto que acabamos de ver no solo me recuerda a la peli de Una noche en el museo, sino que me recuerda a una icónica escena de Friends cuando Ross Se mete ahí adentro. y se entera que su ex está embarazada. Hi. Y para quien han acompañado nuestro recorrido por Estados Unidos, sabrán que cuando entramos estuvimos visitando el Sequoia National Park y miren lo que es el pedazo de tronco de esa secuoya. Y para rememorar nuestro viaje a Churchill, acá tenemos osos polares. Recién estaba hablando con Santi que una de las cosas que, me da mucha felicidad estando acá, cada cosa que vemos, que hemos tenido la oportunidad de vivirlas en nuestro viaje por América, hemos experimentado diferentes ecosistemas, hemos visto vida marina, vida terrestre, muchas aves, muchas cosas, y la verdad es que es como verlo acá, decir qué bueno que a lo largo de estos más de, 600 videos que hay en el canal, pueden ver cada una de las cosas que estamos viendo acá en el museo. Recién decía Caro que qué alegría poder haber conocido gran parte de todos los animales que vimos. Y ahora yo digo, qué alegría saber todo el mundo que queda por recorrer. Entramos a una parte de mamíferos de África, que obviamente no vimos ninguno de todos estos Por el momento. Pero miren lo que son, la cantidad de cosas que quedan por recorrer. Miren los elefantes estos. ¿Cuándo se vendrá la serie de Caro y Santi por África? A ver, los leemos en los comentarios a ver si aciertan qué año estaremos por África. El tamaño, mirá lo chiquitita que me siento acá al lado. Estar recorriendo la parte de los mamíferos de África me hace pensar en dos películas. Una, Madagascar. ¡Marty! ¡Alex! Un clásico que tiene todos los animales. Y la otra es El Rey León. O sea, hay un montón de estos animales que estamos viendo acá que los hemos visto en la película del Rey León. ¿Será Asia nuestro próximo continente? A ver, bueno, voy a reformular la pregunta. Voy a decir, ¿cuál creen que va a ser, una vez que terminemos de recorrer América, cuál será nuestro próximo continente?
otro personaje muy importante en la película es el tótem. Dame un chiclón. ¿No un chicle, amigo? Nuevo tontón. Dame un chiclón. Este museo es una absoluta locura. Son 4 pisos que no se terminan nunca. Nosotros estuvimos 2 horas, pero como decíamos recién, no te alcanzan los días para recorrer el museo. O sea, si uno lo quiere ver a detalle, leer cada uno de los carteles, vas a necesitar mucho tiempo. Caminamos un montón. Acá estamos justo en la entrada que se ve de la película. Tiene entradas por 2 calles. Nosotros caminamos, a ver, me marca el reloj, 2,5 kilómetros. Está bien que tenemos unas cuadras que habíamos caminado antes, pero bueno, 2 kilómetros caminamos adentro del museo. Muy interesante, vale la pena venir. Mi recomendación es que elijan lo que les guste ver. Si uno le quiere prestar atención y ponerse con detalle con todo el museo, es imposible. Entonces hay tanto para ver que lo mejor yo creo que uno elija el sector que más tiempo le quiere dedicar y después recorrer sí todo el museo porque vale la pena. Y ahora ya hemos salido, como decía, por la otra entrada y estamos en este famosísimo parque que yo creo que todo el mundo debe haber escuchado hablar alguna vez en la vida, el famosísimo Central Park. Este gran pulmón verde que tiene la ciudad que lo más curioso que tiene para mí es que es artificial. Es una locura. Vamos a dejar acá una foto aérea para que tomen magnitud del tamaño que tiene el parque con respecto a Manhattan, que es todo lo que estuvimos recorriendo estos días. Es una locura. Así que vamos a caminar un rato por el parque, a sentarnos, vamos a tomar unos mates y a disfrutar de este bello parque. Acabamos de pasar y estuvimos ahí disfrutando, justo había una persona cantando, que como siempre contamos, no se puede dejar por derechos de autor el sonido, así que por eso no pudieron escuchar la música, pero estaban tocando canciones de los Beatles, porque pasamos por el icónico mosaico de Imagine, que se hizo en conmemoración a John Lennon después de que fuera asesinado. Y lo curioso, yo no sabía esto, es que él vivía acá enfrente, justo digamos el edificio está cruzando la calle, o sea tenés el edificio, la calle y ya empieza el Central Park y esta zona que se llama Strawberry Fields en honor a una canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever. Bueno, y esta era una de las zonas favoritas de John Lennon y Yoko Ono, así que por eso se construyó ese mosaico. Y en el aniversario o del cumpleaños o del fallecimiento de John Lennon, dice que se llena de fanáticos que vienen a dejar muchísimas flores por ahí. Con esta hermosa vista nos vamos a tomar unos mates, a disfrutar del Central Park y a disfrutar de las últimas horas en Nueva York. Y sí, o sea, nos vamos porque no nos podemos quedar a vivir acá, pero si venís 15 días, te puedo asegurar que los 15 días encontrás cosas para hacer. Es interminable esta ciudad. Y al igual que con el museo, al Central Park uno le puede dedicar el tiempo que quiera porque es gigante, podés venir a pasar el día completo que no lo vas a poder recorrer. Hay un montón de gente caminando, corriendo, en bicicleta. Hay unos carritos también que uno puede, si quiere, alquilar. Cuestan algo así como unos $7 el minuto. Así que hay de todo para hacer. Gente con mascotas, gente con familia, con niños, de todo. Es un buen plan venir a pasar el día acá.
Y en la última tomada de subte nos pusimos a charlar y planificar las próximas rutas. Y nos pasamos 2 paradas, decir que estamos cerca. En realidad no es que nos pasamos, solo que queríamos seguir caminando por la calle Broadway, que Claro. ya lo hemos caminado de arriba abajo. Bueno, estas cuadras no las habíamos hecho. Y en Nueva York no nos suelta, no nos deja ir, nos pasamos como 15 cuadras, así que seguiremos caminando un poquito más por la ciudad de Nueva York. Como no hemos caminado estos días poquitos kilómetros, hoy que íbamos a haber caminado menos, fue como, ok, hagamos más kilómetros. Y ya estamos para disfrutar de nuestra última cena. Fueron 4 días de recorrida full, pero esta va a ser la 5ª noche que vamos a dormir acá. Ha sido un lujazo, re lindo el lugar donde ha quedado la camioneta acá. Hemos recorrido súper tranquilos. Me llevo el mejor de los recuerdos de esta ciudad, que sin dudas es para volver y recorrerla y caminarla y caminarla y caminarla. La verdad que sí, es una ciudad muy intensa porque es una ciudad muy grande, pero en el caos que es la ciudad, el transporte público perfecto, hemos ido, nos pudimos mover sin problema, la camioneta quedó acá espectacular, así que súper recomendable venir a conocer Nueva York. Con respecto ahí al tema del transporte, les dejamos un dato. Nosotros nos movimos en el subte 4 días, ida y vuelta, que el tramo sale $2.90. Gastamos en total por persona $23.20. Si vienen menos de 7 días, o sea, se van a gastar menos de $34, no hace falta que saquen ninguna tarjeta, pagan con su tarjeta de débito o crédito y ya es suficiente. Si van a venir más tiempo o van a hacer más viajes, les recomendamos que se saquen la tarjeta que se llama MetroCard. Tiene una validez por 7 días y les cuesta $34. En nuestro caso no hacía sentido porque gastamos menos. Lo mismo con las tarjetas estas que te dan ingresos a varios lugares, va a depender de la cantidad de días que vengan y la cantidad de cosas que quieran conocer. Hagan bien la cuenta porque a veces vale la pena y a veces no. En nuestro caso no había diferencia, así que decidimos no sacarla y pagamos individualmente todas las actividades que hicimos. Así que esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Nosotros nos vamos a cenar, descansar y mañana seguimos viaje porque nos quedan muchos kilómetros por delante. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.